¿Por qué nuestra oración no es contestada o tarda a ser contestada la petición que tenemos delante de Dios? O vamos a leer, vamos a escudriñar Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. La palabra de Dios comienza diciendo de que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. El rey Ezequías tenía una llaga que posiblemente ya la tenía la enfermedad tan avanzada que ya no había cura, porque siendo el rey yo creo que tenía los mejores médicos. El rey Ezequías tenía los recursos para que fuera con los mejores médicos y él pudiera ser sanado de esa terrible infección que él tenía. Bien, él también tiene la oportunidad de prevenirse para el día de la muerte. Él tiene la oportunidad y la misericordia de Dios de decirle en el versículo ahí mismo en el 1, donde le dice: ordena tu casa, porque vivirás, porque morirás y no vivirás. O sea, todavía Dios le da la oportunidad de ordenar su casa para que él pudiera morir, ¿sí? Sin embargo, si nosotros hacemos énfasis aquí, ¿cuántos de nosotros o cuánta gente ha muerto y ha tenido la oportunidad de ordenar su vida antes de morir? Es una pregunta que está en el aire y que nosotros debemos de contestarnos. La vida no es segura. Nosotros somos aves de paso, somos peregrinos, dice la palabra de Dios, somos embajadores del reino de los cielos. Pero ¿qué tan preparados estamos para aquel gran día en el cual Dios nos quite de esta tierra? Sin embargo, yo he tenido la experiencia de que Dios me ha permitido decirle a una persona de que se ordene su vida,
se ponga a cuentas con Dios, porque Dios lo va a quitar ya de este planeta. Pero no a todos hemos tenido esa oportunidad. A veces la muerte nos sorprende, a veces no nos dan la oportunidad ni siquiera de arrepentirnos si es que no andamos bien con Dios. Pero yo creo que esta palabra va a ser un punto de reflexión para cada uno de nosotros, cómo caminamos cada día delante de la presencia de Dios. Y en esta mañana podríamos decir, ¿cómo estás caminando y cómo estoy caminando delante de la presencia de Dios? Vamos a continuar leyendo. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Él no estaba preparado para morir, hablando emocionalmente, humanamente hablando. O sea, a pesar de esa enfermedad que él tenía, él no estaba preparado para morir. Y hoy en esta mañana yo pregunto, ¿cuántos estamos preparados para morir y decirle, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como lo dijo Pablo? Sin embargo, muchos de nosotros, yo creo, cuando hablamos de muerte, nos da miedo morir. ¿Pero por qué nos da miedo morir? ¿Por qué ese temor de llegar a ese punto final? Simple y sencillamente algo pasa dentro de nosotros que nos impide que en ese momento Dios nos llame a cuentas. Pero aquí vemos a este rey que en ese momento vino y reaccionó de una manera emocional, volviendo su rostro a la pared, y dice la historia que él empieza a orar a Dios. Y vamos a ver qué es lo que le dijo. Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vamos a ver dos palabras aquí. Dos palabras. La primera dice que le rogó. Y nosotros que tratamos de entender esa palabra de ruego. Ruego es algo insistente. Tenemos que insistir. Si nosotros tenemos una necesidad, tenemos que ser insistentes delante de la presencia de Dios. Como un niño, cuando algo quiere de sus padres, se vuelve insistente de tal manera que a veces fastidia a los papás, y a los papás no les queda otra alternativa que darle lo que el niño en ese momento está solicitando. Así es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo algo muy cierto: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abre. ¿Sí? Aquí nos dice la palabra de Dios que este rey le rogó. ¿Qué le rogó? Que le dejara la vida, que no se lo llevara aún. ¿Por qué? Porque yo creo que él tenía que hacer cosas, todavía no quería dejar cosas pendientes. Pero Dios le estaba diciendo, ordena tu casa. Yo creo que le estaba dando la oportunidad de ponerse a cuentas, poner todo en orden, ¿sí? No se lo estaba llevando de inmediato, sino le estaba dando la oportunidad. Y yo te digo en esta mañana, Dios, ¿a quién le da la oportunidad? O cuando tú tienes esa oportunidad de ordenar tu vida, de ordenar tu casa, de ordenar todo lo que concierne a ti. Yo creo que cada día. Por eso es la palabra de Dios. Yo creo que cada día Dios nos da la oportunidad de ordenar nuestras vidas, cada momento y cada instante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Tú qué estás haciendo en este momento? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Y cómo está tu vida? Dice su palabra. La segunda palabra que encontramos ahí, que lloró. Y que dice que Ezequías lloró con gran lloro. Primero le rogó a Dios, que significa insistiendo. La segunda que encontramos ahí en ese mismo versículo dice que lloró con gran lloro.
¿Qué significa esto para ti? Significa como alguien que perdió algo, como cuando se pierde un ser querido, como cuando se tiene un ser amado en el hospital y que está a punto de morir y viene un quebrantamiento al corazón y no te importa ni te interesa las multitudes que estén ahí, que esté el gentío. Tú doblas tu rodilla, empiezas a clamar a Dios, empiezas a gritarle a Dios: devuélvemelo, devuélvemelo, o te pido esto con un gran lloro, con una gran congoja, para que Dios escuche tu corazón o tu petición. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes lo hemos hecho? A veces teniendo tantas necesidades, a veces estamos tocando fondo y no nos pasa esto. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle a Dios con un gran ruego, que es gran insistencia, y tenemos que tener un corazón quebrantado delante de Él. Son puntos importantes, porque muchas veces nuestra adoración tarda en llegar a nosotros, en ser contestada, o porque no es contestada. Y en esta mañana yo te pongo como un punto de reflexión: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón como pastor? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en medio de la adversidad? Desafortunadamente nos distraemos en muchas cosas, en muchas situaciones de la vida. El enemigo trata de distraernos sin saber, sin entender que toda la respuesta a nuestras necesidades está en Dios y no en nuestro sistema de gobierno que nos rige. Bien, versículo 4 dice: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué importante es una actitud de humildad, una actitud de reconocer al Shaddai, al Dios Todopoderoso, una actitud de cómo estoy dirigiéndome a la presencia de Dios. Y vemos de antemano, si nosotros nos volvemos a regresar, yo quisiera que meditaras en qué actitudes caminaba este hombre, este siervo, este rey delante de la presencia de Dios. Nos regresamos al verso 3 y dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. En esta hora yo te pregunto, y aún los que vean este mensaje, ¿cómo has caminado delante de Dios? ¿Cómo he caminado delante de Dios? Isaías le recuerda a Dios que él ha andado delante de él en verdad. Número 2, que ha andado en integridad. En este tiempo a veces nos peleamos humanamente, nos distraemos, a veces nos corrompemos, o si alguien maneja o manejamos, violamos una regla de tránsito y ya estamos sobornando al de tránsito. Te lo hago como punto de reflexión porque esto se da mucho. Y nos decimos ser hijos del Dios Altísimo. Y cuando tenemos una petición, cuando tenemos una necesidad, entonces yo quiero que tú y yo reflexionemos si hemos andado con un corazón íntegro delante de la presencia de Dios, para podernos acercar como lo hizo Ezequías, con un corazón humilde, sencillo, reconociendo delante de la presencia de Dios que solamente Él tiene el control de todas las cosas. Aún de nuestras necesidades, aún de las enfermedades, aún de las carencias, de todo lo que nos sucede humanamente, dice su palabra que Él tiene el control de todo ello. Bien, dice que aquí no solamente caminaba en verdad y con íntegro corazón,
sino que otro punto más que dice, he hecho las cosas que te agradan. Punto número 3. Primero, anduvo en verdad. Número 2, anduvo íntegro. Y número 3, hacía las cosas que le agradaban a Dios. Y en esta mañana yo pregunto, ¿cuántas cosas has hecho ocultamente pensando que nadie te ve? Entonces, ¿cómo queremos que Dios conteste nuestra oración, nuestra petición, si nosotros hacemos cosas ocultamente y no hemos sido ni íntegros, no hemos sido muchas veces, ni hemos andado en la verdad de Dios, ni hemos andado en cosas que a Dios le agradan? ¿Cuántas cosas hemos hecho que a Dios no le agradan? ¿Cuántas veces no hemos sido íntegros? ¿Cuántas veces hemos violado la verdad de Dios? Te hago este punto de reflexión porque es verdad. La palabra de Dios dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tiene que ver mucho con tu vida cotidiana, con mi vida. Nosotros no podemos vivir solamente yendo y sentándonos en una silla y solamente escuchar la palabra y no llevarla a cabo. Es importante, amado hermano, hermana, que tú y yo entendamos que si no andamos como este rey, ¿cómo le podríamos decir a Dios, Señor, sáname? ¿Cómo le podría decir a Dios, Señor, suple mi necesidad? ¿Cómo le podría decir, con qué cara yo me paro delante de la presencia de Dios si no antes me arrepiento, si no antes busco un arrepentimiento genuino y sincero de todas las cosas o todas las reglas de Dios que yo he violado? Yo quiero que en esta mañana hagas un examen de tu vida o en este día y que verdaderamente reflexionemos en este mensaje que Dios nos está dando, no solamente a ti, sino es para mí también. Si en verdad hemos andado en verdad, si en verdad hemos andado en integridad o realmente nos agrada hacer las cosas. Y yo te digo en esta mañana que no solamente se refiere y que tú sirvas en una iglesia, o que vayas a predicar, o que le lleves el mensaje a una persona, que lo hagas ahí. No solamente se refiere a eso, se refiere en todo lo que tú hagas. Si tú vas a hacer la limpieza de tu casa, hazlo con amor, agradándole a Dios, dice la palabra, no agradando a los hombres, sino agradándole a Dios. ¿Sí? Que si tú vas a hacer la comida, hermana amada, hazlo agradándole a Dios. Si tú vas a visitar a una persona, hazlo agradándole, que Dios se sienta, que sienta esa gratitud de parte de ti, que Él vea que tú lo estás haciendo con todo el gozo de tu corazón. O sea, todo lo que tú hagas, aún en tu trabajo, aún con la gente que tú convives, aún con tus vecinos, aún con los compañeros de tu trabajo, y Dios se va a agradar de ti cuando tú lo haces con agrado. Bien, y dice la palabra de Dios que antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, versículo 4, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. En esa oración, nosotros, en primer lugar, si tú y yo sabemos cómo estamos caminando delante de Dios, tenemos que reconocerlo. Si nosotros no hemos sido unas personas íntegras con Dios ni con nosotros mismos, tenemos la oportunidad de reconocerlo primero y decirle a Dios, porque Él dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso nos lo dice en Isaías capítulo 1. Y sabes, es importante nosotros reconocer nuestras infidelidades delante de la presencia de Dios para acercarnos al trono de su gracia, y entonces sí podemos decirle con un gran clamor, con un quebrantamiento
y descargando nuestro corazón delante de la presencia de Dios, decirle: Señor, esta es mi necesidad. ¿Tú crees que Dios no la va a contestar? Sí. Vemos aquí que Isaías todavía ni cruzaba el patio cuando esa tremenda oración de este hombre ya había sido contestada. La respuesta llegó de inmediato, y eso significa que porque muchas veces nosotros no reconocemos primero cómo estamos delante de Él, no llega a tiempo nuestra oración o no es contestada nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios está esperando primeramente de nosotros un genuino arrepentimiento y un corazón íntegro y recto. Amado hermano, si en alguno de estos puntos estás fallando, estamos fallando, dice la palabra de Dios que Él es justo, que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, podríamos tocar puntos más importantes aquí, porque hay muchos puntos importantes, pero aquí el punto importante es por qué la oración tarda en ser contestada o no es contestada. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que la paz de mi Señor Jesucristo sea en sus corazones. Amén.